Gracias, Nuno. Vamos ahora a abrir un turno de palabras. No tenemos mucho tiempo. Bueno, las intervenciones, os pido por favor que no pasen, cuando hagáis la pregunta o algún tipo de exposición, no paséis de los 3 minutos, porque si no nos vamos a alargar y no va a poder haber mucha participación. ¿Alguien quiere la palabra? Tú. Vale. Bueno. Sí, claro, para eso es, para las preguntas. Sí, espera que te vamos a pasar un micrófono porque está allí. Gracias. Si se conoce algún tipo de tecnología para paliar los efectos nocivos. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Sí, ahora. Que si se conoce alguna tecnología para paliar los efectos nocivos que producen los residuos radioactivos que generan las nucleares, ¿no? Esa es una. Y otra es, todos sabemos lo que sucede desde la extracción de los minerales hasta que se termina el proceso de las nucleares, ¿no? De las centrales nucleares. ¿Cuál es la alternativa? Porque, aunque no es la obligación nuestra, pero sí que de alguna forma tendremos que decir esto es muy malo y puede haber otra alternativa que genere energía y que no sea tan mala, porque casi todas van a ser malas, pero ¿cuál es la alternativa a las centrales nucleares? La renovable. As a nuclear physicist, I can perhaps answer the first question. Is there a technological solution to get rid of or convert this radioactive nuclear waste? No. There was some attempts to, it is called vitrification. In other words, you get the waste and mix up with the glass and hope that it is going to last for thousands of years. But experience show the constant bombardment of neutrons, because when you have a waste, it is not a waste, it is still acting. There are still hundreds of new isotopes being produced. And along the line, whether you put it in what they call it, steel kegs, or you put it in a mix it with the glass, so far there is no solution. And as far as I know, as a nuclear physicist, I don't think there will be any solution. The whole idea now is where can we do the installation so it is isolated from the environment. And that is also very, very far away from any project. Thank you. Sí. No, me acaba... ¿Que no te han contestado? Había... ¿Cuál es la alternativa? Hombre, la alternativa son el desarrollo y la inversión en energías limpias. Hay tecnología ahora mismo ya, sobre todo a nivel del Estado español, que está la red eléctrica española, la producción está sobredimensionada. Y con las energías renovables y las que hay, o sea, las nucleares no representan un pequeño porcentaje de lo que es la producción dentro, estoy hablando del Estado español, y son irrelevantes y podemos prescindir absolutamente de ellas. Es más, esas nucleares están impidiendo el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. Esa es la alternativa, las energías limpias. Aló. Iba a agregar una cosita,
y de la cual hablaremos mañana en transición energética, que muchas veces se gasta energía de manera inútil. O sea, yo creo que es cierto para España, pero para todos los países. Y en todo caso, nosotros en Francia ciudadanos, hemos investigado en ese campo. Y, por ejemplo, en mi región, en el oeste de Francia, nos consta que se puede ahorrar 50% de la energía que se consume. 50% ahorrando. Y luego, claro, vamos a llamar las renovables, pero primero se ahorra energía de manera a todos los niveles, no solamente a nivel individual, ¿no? Organizándose mejor, pero también a nivel colectivo, a nivel de los municipios, de las regiones. Ahí hay fuentes de ahorros tremendos. Just one more. As you remember, I mentioned about the Japanese example. As he mentions, that especially in Europe, and when the Fukushima blew up, I was accidentally in Istanbul. There was a national Japanese TV came, and we discussed. They asked me, what do you say to Japanese people in the light of what happened in Fukushima? I said again, conservation, conservation, conservation. And I said, if they cut the half of those big lightnings around, you can see from the space the Tokyo, Osaka. I said, just cut half of it. Just to cut half of it, you don't need the nuclear power. And that's exactly what happened now. Since 8 years, they learn how to save the energy, and Japan is now, I think, third after Spain and China in renewable energy. It just happened in 8 days. I mean, 8 years. Sim, olá. Eu queria também contestar esta última. Amanhã penso que vamos falar sobre a transição energética e eu explicarei melhor, mas em Portugal não temos nuclear, como sabes, mas temos a produção muito concentrada em grandes produtoras e grandes empresas. E o que está a acontecer é que claramente está a haver um boicote dessas empresas à produção descentralizada. Amanhã vou explicar como, mas obviamente estas grandes empresas, seja do ponto de vista térmico, hídrico, mesmo eólico, têm grandes infraestruturas e estão a proteger esse negócio de grandes infraestruturas e estão a bloquear a produção descentralizada, que seria o mais correto. Não tenho dúvidas disso. Eu posso também trazer um exemplo de um tipo de situação que não é a mesma que França, que Japão, que Alemanha, os países europeus que são muito nuclearizados. Por exemplo, em França, creio que não sei se todavía, pero 70% da energia elétrica é produzida por fonte nuclear. É um tipo de situação em que uma pergunta como a de você se põe, quizás. Há muitas respostas, já se han dado acá várias, pero em situações como a de Brasil, que a energia nuclear 2% da produção. Há 2 centrales, querem uma terceira que vai aumentar para 3%, quizás. Pero por que trazer toda esta problemática de riscos enormes, de catástrofes com derretimento de reator e depois todo o problema de lo que já está acumulado em Brasil, que com o pouquito que têm de nuclear, já não sabem mais onde poner o resto que estão aí guardados em piscinas em los atuais reatores, um problemón. Ou seja, por que empezar esta coisa quando se pode ter outras fuentes? E no caso brasileiro, a eólica e a solar já está produzindo mais que esses 3%. Ou seja, já está sendo uma substituição, é uma questão de arreglar os sistemas, mais que os 3%. Então, é uma questão muito... Isso se põe para países que se põe mais dificilmente, mas tem solução também para países que dependem muito,
pero para que no dependen, ¿por qué empezar esta auténtica locura que es introducir en nuestros países esas bombas? No son bombas, no van a explotar como bombas, pero bombas de producción de residuos y de plutonio, como alguien ya dijo acá. Gracias. Bueno, ahora ya te doy la palabra. Ah, vale, vale. Muy bien. ¿No? Sí, sí. Vale. Bueno, mi formación es como, no soy ingeniero nuclear, mi formación es otro tipo de ingeniería, pero el tema es que a mí el accidente de Chernóbil me marcó bastante y a partir de ahí me dediqué a aprender sobre energía nuclear, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años he aprendido pues los tipos de reactores, las soluciones que hay que dice la industria nuclear a los residuos nucleares, el procesamiento, los reactores reproductores que producen más combustible que el gastan. O sea, de toda la problemática nuclear y sobre todo los accidentes nucleares. Entonces, mi pregunta es, porque a lo largo de todo este tiempo yo me he dado cuenta de la peligrosidad, sobre todo a raíz del accidente de Chernóbil, de la peligrosidad de la radiación, de las radiaciones ionizantes, ¿no? Y lo que pueden producir al ser humano. Y de hecho, nosotros estamos en un planeta milagro, porque el espacio está lleno de radiaciones ionizantes. No podemos viajar a Marte porque tenemos que hacer una nave de plomo y no podemos poner en órbita una nave de plomo para proteger a los astronautas de las radiaciones ionizantes que están en el espacio. Y la Tierra nos protege con su campo magnético, nos protege de esas radiaciones ionizantes. Entonces, es una estupidez que estemos llevando unas radiaciones ionizantes que están en el espacio y las estemos poniendo en la Tierra con el peligro que supone para la vida, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no será la falta de sentido de peligro que tiene la población sobre la energía nuclear, no será una falta de información, una falta de educación, fundamentalmente? ¿No sería la respuesta a acabar con el peligro nuclear una formación del público, digamos, sobre temas científicos, sobre las radiaciones ionizantes, sobre la energía nuclear, el átomo? No sé qué opinan ustedes. ¿Quién le quiere contestar? ¿Queréis alguien contestar? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Naturalmente es falta de información. De todas maneras, la sociedad española es mayoritariamente, y se manifestó así, contraria en las encuestas de hace años, es mayoritariamente contraria a la energía nuclear, que entre otras cosas, por eso fue todo el tema de la moratoria, de no construir más centrales a raíz de lo que yo he leído antes, del tema del accidente de Harrisburg y de la muerte de Gladys y de las grandes movilizaciones que durante el periodo de los 80 se dieron en este país. En aquellos momentos la opinión mayoritaria de la sociedad española era contraria a la energía nuclear. Evidentemente ha habido un periodo de tiempo, y los medios no hablan, nunca hablan. Se están produciendo incidentes continuamente en las centrales españolas porque están viejas. Ahora mismo es en Vandellós 2, creo. En Vandellós 2, sí, que está habiendo filtraciones de agua. Y lleva un montón de tiempo parada, 2 semanas creo que es. Y tú oyes algo en la televisión de que la central nuclear está parada y de que está teniendo filtraciones, pues no. Entonces, bueno, pues un poco es eso, ¿eh? Yo creo que, de todas maneras, no nos vamos a alargar mucho porque es que si no, sí, ya sé. Tiene la palabra. ¿Tú quieres contestar? Sí. No, quiero decir que realmente esta cuestión de la información es esencial. En Brasil, hablo de Brasil, pero voy a hablar de otras cosas también. En Brasil,
el lobby nuclear ha metido en la cabeza de la gente totalmente que la producción de electricidad con energía nuclear es la manera más limpia, más barata y menos peligrosa. Es esto. Y cuando hacemos campañas en Brasil, colectando firmas para que la gente diga no a lo nuclear, los jóvenes contestan inmediatamente, pero no es esto, es la más limpia, la más barata, la menos costosa. ¿Por qué ustedes son contra? O sea, esto es la propaganda inmediata, permanente. Pero hay otra cosa que es eso de la radiación ionizante, ¿no? La gente no sabe lo que es esto. E incluso he comprado del CRIRAD, lá en Francia, un aparatito que mide las radiaciones, ¿cierto? Entonces yo estoy donde voy, por veces llevo, y últimamente, después de un viaje que hice a Córdoba hace un mes, me tomé el aparatito para medir las radiaciones en el aire, en los aviones, donde tomamos los aviones. Entonces sabemos que abajo el fondo de radiación que tenemos ahí es 0,13, 12, 13, 14. Sube un avión acá, cuando vine de París hasta acá, 2,32. Ahora uno dice, bueno, yo estoy recibiendo radiación cósmica de ese nivel. Sí, ahí voy a preguntar a los tripulantes de los aviones. Yo digo, ustedes saben que están recibiendo esas radiaciones durante todo el vuelo. Ustedes tienen que meterse aquí en el avión todo el tiempo. Tienen paradas para bajar el nivel que reciben por el tiempo que están acá. Sí, tenemos paradas, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene problemas de aire, de no sé qué? No saben, ellos no saben que están recibiendo esas cosas y que las reglas de ellos de no volar más que tantas horas seguidas, etcétera, etcétera, es por esto, pero no saben de esto. Entonces la cuestión de la información creo que, a mi juicio, es la más importante que tenemos frente a nosotros. Esa es la cuestión. One more word to that. Politically, there was never anything happening without pressure from civil society. That's our experience with the anti-nuclear movement in Germany. And at the moment, for example, the nuclear industry is trying to get onto the Friday for Future movement. We have a lot of experience with that. There's a lot of pro-nuclear people in Germany, I will talk about it tomorrow, that are trying to, like Chico mentioned, to give them the wrong information. And this is very important because they think that it could be a solution. You know, we in our generation, we had the threat of nuclear power and we were fighting against this. For the younger generation, it's now a threat of climate change. And there are some people that present nuclear power as a solution. And so this is our duty, our very important duty to inform the younger generation about it. That's what I think. Para agregar nada más, me parece que tiene que ver también con el nacimiento de la propia energía nuclear, ¿no? Que nació maldita porque nació para la bomba y nació del ocultamiento. Y eso me parece que no cambió durante estos 60 años, ¿no? Ese lobby nuclear del que tanto hablamos influye sobre las agencias de energía del mundo. El propio, y esto es como un ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió la crisis de Fukushima, el que era el primer ministro, Naoto, ¿cómo es? Sí, Naoto Kan. Él mismo dijo que hasta ese momento que existía algo que se llamaba la aldea nuclear, que era un lobby poderosísimo dentro de Japón, capaz de sacar funcionarios, presionar, hacer campañas públicas, denigrar a las personas. Es decir, imagínense si un primer ministro pudo decir eso, lo que puede suceder con el resto de la población, ¿no? Esa es la gran batalla que tenemos, que es ese lobby que influye en los medios de comunicación porque está ligado a lo bélico y eso es imposible de sacárselo de encima. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Cómo vinculamos esa supuesta energía nuclear pacífica, entre comillas, con su origen maldito, ¿no? Que nació de un proyecto que quizás haya sido el proyecto científico que más se mantuvo en el ocultamiento. Y así estamos, ¿no?
Yes, as an addition, I would say nuclear lobby wouldn't be successful unless they told lies. They must say it will be an employment opportunity. For example, in Turkey, in Sinop, the government has not been investing in that city for years, for decades, and now they are promoting nuclear energy as an employment opportunity. So people are forced to be in it. But we must tell the truth, what has been going on with nuclear projects. Yeah, so Turkey has no nuclear technology, and think about the language problem. Japanese will establish one, Russian will establish one, and then Chinese maybe. The oral declared one is in INEADA by it may be by Chinese. So it will be like United Nations of nuclear in my country. So it's not possible to create an employment opportunity with that kind of new technology for Turkish people who has no knowledge also about nuclear. Also to add, it's very important to know that nuclear accidents will occur. It's not something we can avoid. It's a question of, it's not if, it's when and where. And for our people, we already know the impacts from uranium mining and of course the Trinity explosion. For the work that I do, one of the things that we find, one of the things we started is a radiation monitoring project. And so for us, everyone here, everyone who's concerned about nuclear should have a Geiger counter and should be doing monitoring of their communities. I think it's imperative that people know what is the background level of radiation in your community, because if there is an accident, you need some proof of what was the levels before the accident. So this includes sampling water and soil and plants and whatever you can afford. But I think it's important to know that we are all here to prevent nuclear accidents by stopping the nuclear industry. But in our community, one of the things, because the nuclear, everything nuclear was born in secrecy. That's part of how it all started, and the language that's used by the government, it's designed so people will not want to learn about nuclear. So it's important for us to make it simple and easy, and if possible, fun to understand, to get involved and to learn about it. Because when we talk about the temporary waste dump in New Mexico, the transport that would be used from all the nuclear power plants is the train. And when the railroad companies found out about this, they did not know what the impacts from the radiation would be. And they came out publicly saying their workers are not prepared, they're not trained, and also the train tracks are not even ready for this type of transport. So education is important, training is important, but the idea is prevention. Era Carlos, Raquel, y no sé si había alguien más. Ah, sí. Sandra, Carlos y Raquel, que iban por ese orden. Y cierro el turno, porque luego con las réplicas pues estamos un poco fuera de tiempo, ¿no? ¿Alguien más quería decir algo? ¿No tiene importancia? Bueno, pues como queráis. ¿Tú quieres también la palabra? Vale. Bueno. Antes que nada, también queríamos daros las gracias por haber organizado este foro y este encuentro, porque estamos hablando de la alta necesidad que tenemos de hablar de las antinucleares y de poder seguir pensando que se pueden cerrar y vivir sin ellas, por todo el esfuerzo que habéis hecho para venir, para contarnos y qué vais a hacer estos días. Y la pregunta, que es muy breve y ha mencionado un poco Gunther, es que aunque el movimiento antinuclear lleva más de 30 años y una larga trayectoria, ¿no?, pues de qué manera, si se pueden establecer algún tipo de alianzas con este movimiento tan joven como los Viernes por el Futuro, que además moviliza y está implicando a la juventud y parece que está enganchando y puede en su programa parece que no está hablando para nada de antinucleares. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer?
no contesto yo. Sometimes those alliances create themselves. You know, we had a funny story. There is a minister of, it's one of the countries in Germany, North Rhine-Westphalia, and there's also this company I was mentioning, RWE. They are having big lignite coal mines, and also they have nuclear power plants still running. And this minister's proposal was, in connection with Tihange and Doel in Belgium, to shut down, to propose to the Belgian government to shut down these 2 power plants, and we could sell them the coal power, you know, from West Germany, from this company. And since then, right away we had a big event in front of his house, in the House of Government, and since then we are working together with the anti-coal movement in Germany, really intense, because it's not only a question of nuclear power. It was mentioned also it's a question of declining the energy we use, and it's a question of how we as society would like to live. I mean, as the next maybe decades will show. That's why we are very good connected with the Friday for Future people, and yeah, get this generation supported. So connect wherever you can. Gracias. Bueno, de todas maneras, estamos trabajando con ellos. Hay una plataforma, y lo sabéis, que se está reuniendo, que es 2020 Rebelión por el Clima, en el que hay una serie de colectivos de todo tipo a nivel del Estado ahora mismo, que está Extinction Rebellion y que están los chicos, los viernes por el clima. Bueno, pues ahí se habla y se debate de todo. Entonces, creo que es una plataforma estupenda para trasladar el mensaje antinuclear a generaciones que son jovencísimas y que están ahora mismo luchando, defendiendo su futuro y luchando por el clima. Yes, about climate crisis, I would like to add, we know that there are some, we must think that there are some new risks in the world for nuclear power plants. Fukushima showed us that the tsunami, after earthquake, there was a tsunami. Okay, in the Fukushima nuclear power plant, the most effective factor was earthquake. The meltdown happened when earthquake came out. But tsunami shows us that in the future we may have some thunders or tsunami or such kind of climate crisis related big events, and they are much more risky for nuclear power plants. We had Irma experience. Remember that? In US last year, I think, Irma and Harvey, big typhoons, caused a dangerous situation for the nuclear power plants. And society, civil society, begged their governments to close, to shut down them off. But they didn't accept it. Instead, the owners of the nuclear power plants, the operators, I mean, they insisted on working them in order to prove the society that even in that time, in that thunder situation, nuclear power plants can be working. So they created another risk by not stopping them. Yeah. So in the future, the nuclear power plants should be considered with new risks. Yeah. So we must tell this to society. Tiene la palabra Bernard, perdona, porque antes no me he dado cuenta. Entonces voy a contestar a 2 preguntas. Solamente quería decir en cuanto a la última pregunta, la participación de los antinucleares con los jóvenes. Nosotros cada vez que se puede nos asociamos a los jóvenes para decirles que también el aire que se respira tiene, bueno, esa tendencia a calentarse, pero también lleva elementos radioactivos cada vez más. Entonces, la cuestión del clima es también cuestión de calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos. Entonces, los jóvenes eso lo entienden muy bien. Y
intentamos participar con ellos, con las marchas, porque no queremos que haya conflicto de generación, porque los jóvenes podrían decir, ¿no? Ustedes han utilizado esa energía y ¿qué nos dejan ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes ni siquiera tienen solución verdadera. Entonces, tenemos que luchar con ellos para que se evite la mayor contaminación. Eso es obvio. Y por eso también decimos, ¿no? El panel acá, la banderola lo dice, ¿no? El nuclear no salvará el clima. ¿Por qué? Porque no se trata de utilizar para todos los usos de la vida energía eléctrica. Y de todo modo hay que gestionar la energía de otro modo. Entonces, para contestar a la pregunta sobre la sensibilización, ¿no? de la gente, dos cositas. La primera, hace 30 años atrás, yo en mi pueblito tuve que, con demás compañeros, afrontar un proyecto de cementerio nuclear. Entonces, la gente era gente del campo rural, no sabían nada de radioactividad. Y la agencia estatal, ¿no? Llegó ahí con papeles bonitos, no va a haber problema, le vamos a enterar en el cilindro de acero y todo, bueno, todo bonito. Salvo que no explicaban a la gente las consecuencias, que después de años se podían oxidar estos contenedores, que la radioactividad podía llegar al agua y contaminar la cadena alimentaria. Eso nunca lo explicaban. Entonces nosotros, algunos, un amigo veterinario, yo físico, tuve que ir en todos los pueblitos, inclusive había traído una fuente radioactiva con un medidor para que la gente escuche las desintegraciones. Porque esa es la dificultad también. La radioactividad no se ve, no se huele, ¿no? Es difícil apreciarla. Entonces, yo creo que hay que también utilizar herramientas concretas para que las personas puedan entender. Y claro que hubo un movimiento, hubo una lucha muy fuerte, se rechazó el proyecto, salvo que 30 años atrás el gobierno lo está saliendo en otra zona de Francia. Igualito, porque en 30 años no encontraron solución. Y la gente en la otra zona también se sensibiliza a los compañeros, ¿no? Con medidores. Pero eso no es suficiente. Y yo creo que ahora, por ejemplo, en mi pequeña asociación, y terminaré, Irene, en el oeste de Francia, lo que hacemos es medir el tritio que hay en los ríos, porque se sabe que inclusive sin tener accidentes, un reactor nuclear bota tritio. Bueno, no solamente tritio, inclusive, bueno, muchos otros elementos, pero tritio en cantidad increíble. Y esta semana, por ejemplo, en nuestro río hemos medido 15 veces la dosis normal de las semanas anteriores. Entonces, ha pasado algo. Entonces, con esto vamos a sensibilizar a la gente de nuestra región. Y no lo hacemos de cualquier manera. Claro, tenemos medidores, como decía Chico, pero nosotros hacemos prueba de agua, lo mandamos a laboratorios que tienen, menos mal en Francia tenemos esa suerte de tener 2 laboratorios independientes de la rama nuclear, la CREIRAD y el ACRO. Y nosotros mandamos las pruebas de agua, de vegetales también, de sedimento del río, le mandamos de manera periódica a esos laboratorios y ahí se hacen análisis que no son contestables, o sea, seguras. Entonces, ahora tenemos que luchar para juntar fondos para permitir esos análisis. Y ahí es un poco difícil, pero lo vamos a hacer. Y estaba aconsejando a mi compañero Cristian, que vive en Argentina, ¿no? Cerca del reactor Embalse,
también hacer ese tipo de trabajo. Claro, es un poco costoso, pero vale la pena hacerlo, porque de repente eso explicaría por qué en la represa de Embalse encontraron peces con 3 ojos, por ejemplo. Bueno, entonces debe haber una razón. Entonces tenemos que sacar pruebas y con eso vamos a sensibilizar a la gente. Again, as a nuclear scientist, anybody knows what the tritium is? I'll tell you what it is. It is an isotope of a hydrogen. When it is released into the atmosphere or leaked into the water, our body, for millions of years of accustomed to in the air, H2, that's the typical hydrogen, 2 hydrogen. But when you release the tritium, which is a very aggressive electron emitter, and it lasts 12.3 years. Our body doesn't recognize whether the air you are breathing has a 2 hydrogen or 3 hydrogen. We don't know. We are not involved. And if it is in the water, or if it is in the milk, if it is in your vegetable, our body again doesn't separate H2 with H3. And that is very, very big problem now all over the world. And a tritium release over 1 year in a 1 megawatt typical reactor is 1,000 times more than all the isotopes that has created in 1 year time. Thank you. For the question about the youth, in Albuquerque, New Mexico, a friend of mine started a college course. It's called Nuclear New Mexico. And so we have some of the students that attend this class, they've learned about the issues of nuclear, the history, and it really made them upset, and they wanted to do something about it, so they joined our organization. So this is one way that we got youth involved, is to have direct access to the college students. And if you can do this, maybe college students are great, but it needs to happen at a much earlier age, maybe middle school or high school. And another way that some young people are getting other young people involved is to do concerts and music. And my friend who created this class, her name is Eileen, we co-founded an organization called the Nuclear Issues Study Group, because in the United States, the anti-nuclear movement is a majority older white men over 60, and it has its own problems of patriarchy, misogyny, and it's just not fun. And it's very problematic because within the environmental movement, there is also a lot of racism. And so in order to get young people involved, instead of trying to change this old movement, we just started a new organization. And so we are women-led. We focus on including people of color. We're very, as much as possible, include young people, new activists, and the queer community. So, thank you. Bueno, vamos a seguir con las palabras. Carlos, tienes tú la palabra ahora. Sí. Buenas tardes. Lo primero que quería era pedir disculpas a Leona y a Gunther porque estuvieron en Cuenca y no les pudimos recibir porque no estábamos en Cuenca, las personas del... Aquí estoy, Leona. Hola, Gunther. Bueno, espero que habéis estado a gusto en Cuenca y bienvenidos a nuestro país. Bueno, se ha hablado de los desastres nucleares. Efectivamente es un gran problema, los habrá, ha habido y habrá, pero tenemos el problema de los residuos, que independientemente de que haya o no algún problema, algún gran accidente, lo vamos a tener esos residuos durante cientos de miles de años. Creo que además posiblemente sea el mayor problema ambiental que tengamos a largo plazo, que creará grandes problemas en un futuro no muy lejano. Ya lo está creando y cada vez más. Paradójicamente,
lo que estamos viendo, y de hecho comentábamos por aquí, que bueno, yo vengo de la lucha contra el cementerio nuclear que quieren poner en Cuenca, y los movimientos que hay pues son no muy demasiado numerosos, parecidos a los que veo en la foto, son los que tenemos nosotros. No hemos dado el salto de estar presentes en la agenda política. Por eso mi propuesta, y creo que la hablaremos aquí a lo largo también de mañana, es que actuemos, aunque es verdad que lobby no es una palabra que no suena muy bien, pero tendríamos que entrar en las instituciones, es decir, entrar en la Organización Internacional de la Energía, entrar en la energía atómica, entrar en Euratom, entrar en los consejos reguladores, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Nuclear de Español, en el que ya tenemos una persona que intentan echarla, hay una persona ahí que tenía que estar presente en todos los organismos que regulan sobre la energía atómica, tenemos que estar presentes en esos organismos, porque ellos sí están, o sea, los pronucleares las están, en la mayor parte de ellas los ocupan, ¿no? Y entonces tendríamos que intentar hacer lo posible por entrar, ¿no? Eso es una propuesta. Y quería hacer una pregunta muy concreta a Leona, que nos dijera cuál es la situación actual de Yucca Mountain, porque bueno, pensábamos que era un proyecto que parecía parado, pero lo último que he leído es que parece que el gobierno de Trump quiere volver a ponerlo a funcionar, el gran almacén nuclear en Estados Unidos. Muchas gracias. Yes, it's not stopped. In the United States, there is the nuclear waste policy, and this is the only waste dump that is written in the United States law, is Yucca Mountain. So it still exists by law. And like I said, the state of Nevada and the people are fighting it, and it will not accept waste as long as people are fighting it. But technically, it is part of the law. And what is happening in Congress, they are trying to continue Yucca Mountain, to fund it. And right now, the temporary dump that we are fighting is not legal. It's not part of the Nuclear Waste Policy Act. In fact, the law says you cannot have a temporary dump unless there is a permanent one that is open and operating. And so in Congress now, there are bills to try to change the law to say you can have both the temporary dump, or CIS, and a permanent dump, which is Yucca. And so even though the temporary dump is not legal, in Congress, they just voted 2 weeks ago to put money into the temporary dump. And so every year, there is always, or every time there's a budget, a national budget, it usually includes Yucca. So we are always watching the budget because we want to try to stop funding for Yucca and funding for CIS, but nationally, the nuclear waste problem is getting a lot of attention because there are many reactors closing. There's a lot of old reactors that try to continue and extend their license, but there's many that are closing, and the communities want to get rid of the waste. So there is more pressure now to move the waste out of those communities. One nuclear power plant is on the beach, and the waste is stored 100 feet from the ocean. This is San Onofre. And in California, they have many, many congresspeople. In New Mexico, we only have 5 representatives in Congress. So they have much more power and money. The people are saying, move the waste, get it out of here. So move it to New Mexico. And so some people, they think New Mexico wants it. We don't want the waste. But just 2 weeks ago, there was a vote in Congress to fund the temporary dump, and someone tried to add an amendment to fund also Yucca, but that amendment did not pass. So to this year, the issue is not Yucca, but it's the temporary dump. However, both are still problems, yes. ¿Ya? Bueno, voy a dar las 2 palabras que hay y nos vamos, entre otras cosas, porque me están diciendo que como tenemos que recoger y pues hay que cerrar, y que mañana continuamos. Mañana vamos a tener todo el día desde las 10 de la mañana
para debatir, para plantear problemas, y va a haber talleres muy interesantes. Entonces, y luego recuerdo que quien quiera no tenga ticket para la cena, para el lugar donde hemos reservado, que pase por recepción, que ahí se dan los tickets para la cena y para las comidas. Raquel, que tiene la palabra ahora. No se te oye. Bueno, estaba diciendo que muchas gracias a todas y a todos por las estupendas presentaciones, y quería tomar la primera referencia que ha hecho la moderadora a Gladys del Estal para hacer un reconocimiento y una reivindicación. El reconocimiento es que gracias a ella y a otros muchos, ella trágicamente murió asesinada, pero hubo muchos más que en aquel tiempo, cuando la dictadura aquí en España pretendía instalar más de 38 proyectos nucleares, se consiguió que solo hayan sido 10, y eso fue gracias a mucha gente. Quiero recordar especialmente a Mario Gaviria, que ha fallecido. También. Quiero recordar a Gladys. Quiero recordar hace poco murió Pecha Santamarías, activista que frenó todos los proyectos en Galicia. Bueno, ella y un montón de movimientos sociales más. Y dicho esto, porque ponías el ejemplo de Lemoniz, y en Lemoniz también hubo otro factor muy importante, que era ETA. Y ETA utilizaba la violencia como sistema de movilización o de lucha o de defensa. Y como representante de Greenpeace estoy profundamente en contra de todo eso y reclamo que cualquier movimiento civil o lucha o defensa sea siempre de forma pacífica. Esta era mi reivindicación. Y después de esto decir que, claro, después de escucharos y con lo que una lleva, tenemos que acabar con no sé cuántos cientos de miles de cabezas nucleares, con cerca de 400 y pico reactores nucleares que siguen en funcionamiento, y la cantidad de terreno y aguas y ríos que tenemos que limpiar con los residuos radiactivos originados por todo tipo. O sea, hay tarea para tiempo, pero quiero ser positiva porque teníamos muchos cabezas nucleares y ahora tenemos menos. Y tampoco la industria nuclear está de buena nueva, porque también va en declive. Es decir, no solo tenemos problemas nosotros, ellos también las tienen, y quiero hablar sobre esos asuntos. Desde que Chico entró en activismo, allá con 80 años, estoy impresionada, admirada y sobrecogida, pues pasamos de 438 reactores nucleares y este año 415 operativos, es decir, 23. No vamos mal. Este año se han arrancado 9, pero se han cerrado 7 y 2 están fuera de servicio. Es decir, tampoco van tan bien. Y podría seguir dando más números. En el caso de China, que son los que más están poniendo, han instalado 45 gigavatios, de los cuales 23, es decir, más de la mitad aproximadamente, son de renovables, de nucleares poquitos. Y ahí voy a hacer una serie de preguntas. Voy a nombrar a las personas que quiero que respondan con solo una finalidad, que solo respondáis uno, y así aceleramos esto. En el caso de China, no solo están financiando, o ha pedido Electrobras financiación para los proyectos de Brasil, de Angra 3 que comentábamos esta mañana y que se ha acabado de comentar, sino también en el caso de Reino Unido, en el caso de Hinkley Point, EDF tiene a China detrás. Hablaba antes de Argentina, que también está China detrás. Teniendo en cuenta que ellos no están instalando y no es su desarrollo más potente, ¿qué opinión te merece esto, o qué análisis geopolítico harías de estas pujas que hacen los chinos? Sigo adelante con mis preguntas, y hablando de los problemas que tiene la industria nuclear, quiero recordar que Areva está en quiebra y tuvo que ser rescatada por EDF, que ahora está en una disyuntiva muy jodida, iba a decir, y lo he dicho, que es, ¿qué hago? El cisco que tengo con Hinkley Point, que no lo tengo nada claro, el desmantelamiento de mis reactores o la actualización de ese mogollón de reactores que hay en Francia, o me voy a rescatar Areva, porque también fue rescatada. La pregunta es para ti, como te estoy mirando, para Bernard, ¿qué opinión o cómo ves todo este asunto, y dónde ves los agujeros o los puntos negros, que la industria nuclear los tiene, y los tiene muchos?
Sigo adelante y estaba pensando, antes hablaba Pablo y dice, ¿qué pasa con que hay grandísimas amenazas globales que tienen al mundo entero unido, ¿no? El cambio climático. Bueno, Naciones Unidas en el año 92 formó la Convención Marco de Cambio Climático, todo Naciones Unidas. La gran amenaza de la biodiversidad, tenemos también la Convención de Biodiversidad Biológica, también el paraguas de Naciones Unidas, pero en Naciones Unidas hay otro organismo que se llama la Organización Internacional de la Energía Atómica, que hace justo lo contrario. Su misión principal, y está por encima de otros muchos, es defender a la energía nuclear. A lo mejor es ahí donde tenemos el gran problema y a lo mejor incluso ni siquiera habría que eliminarla, a lo mejor habría que cambiar su principio fundacional. Y ahí no sé cuánto puede este movimiento de jóvenes, bueno, jóvenes y los que estamos aquí, que somos muy mayores y que somos los que estamos en este... De avanzada juventud. De avanzada juventud, ¿cómo podríamos empujar a lo mejor en esa dirección? Alemania me parece que uno de los asuntos claves, lo estaba diciendo Gunther, ¿no? Se están agarrando como coartada perfecta la industria nuclear a la defensa del cambio climático. Y eso es tan palpable y tan evidente con que el informe que hace poco sacó, no la Organización Internacional de la Energía Atómica, sino la Organización Internacional de la Energía, salvándole el culo, y perdonadme otra vez la expresión, a la NEA, explicando claramente que no es una energía competitiva y que los estados tienen que venir a rescatarla, es decir, la bonanza económica de la nuclear ni mucho menos es así, porque van a salvarnos del cambio climático. Lo estoy resumiendo mucho, las 4 ideas. Y como estás en esa campaña, y en Alemania hay un poquito, no sé si de esperanza, pensando que los verdes son la segunda fuerza más votada en las últimas elecciones europeas, ¿hay algún tipo de esperanza o qué análisis haces tú de ese voto en Alemania o en Europa? En algunos otros países sois pioneros en ese sentido a este respecto. Y por último, mi pregunta y recomendación o ánimo a Nuno respecto de Almaraz, y recordando que el acuerdo que han firmado ahora mismo las empresas o lo que el gobierno, que no es que esté anunciado por la prensa, hay un marco ya establecido, un borrador de marco en el Plan Nacional de Clima y Energía, en el que se habla de que las nucleares pueden empezar a cerrar entre el 2025 y el 2035. Eso es un marco que nunca, en ningún caso, va a dar lucro cesante. Es más, ni siquiera, aunque el CSN, que está por ver, autorizara una licencia y en qué condiciones, ni aún así daría lucro cesante porque tenemos jurisprudencia. Ahora bien, si les das la licencia al gobierno, que falta mucho para todo eso, soy optimista como se ve, o sea que hay mucho margen para la pelea. Y el acuerdo que han firmado las eléctricas sencillamente hay que salvarle el culo a Endesa. Tiene un problema contable y como tiene un problema contable, Iberdrola se lo ha tragado con patatas sacando su beneficio y han conseguido ese acuerdo. Pero también una cifra fijada en 400 millones de euros, que es el dinero máximo que están dispuestos a invertir. En cuanto el CSN recomiende algunas modificaciones que superen ese dinero, Almaraz sencillamente no irá para adelante por problemas económicos. Quiero decir que hay mucho camino todavía por jugar, que somos países vecinos y a nosotros sí que nos acoge el convenio de Espoo y el convenio de Aarhus como para que tengamos la exigencia y el derecho a la participación pública, y hay mucho camino por recorrer. Yo no me conformo con los 3 años de margen, yo pido y exijo que se cierre con 40 años en el 2020. Y en ese sentido, y esto no es solo es una pregunta que tengo yo para mí por mi desconocimiento, la compañera de Turquía está hablando del problema de las declaraciones de impacto ambiental que en Turquía no se producen. No lo sé si el convenio de Espoo, que es transfronterizo, si el resto de países de la Unión Europea, Turquía es una situación ahí rara en la Unión Europea, tendríamos el derecho a exigir, y ese es un camino que se ha ganado en otros países y que se podría explorar. Con esto, felicidades otra vez por todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo cada vez que os escucho hablar a todas y a todos. Bueno, pues yo creo que ahora para cerrar os dejamos apuntaros las preguntas, quien quiera responder directamente, pero hacemos un último turno de intervención y aprovechar para cerrar las últimas cuestiones que queráis apuntarnos. Empezamos por Bernard, yo creo ya que... Pensaba que era chico, pero bueno, ya no sé si tienes algo que decir, chico. Ya. Solamente en cuanto a la situación financiera del sistema nuclear en Francia, es catastrófica, ¿no? Yo creo que muchos franceses no se dan cuenta todavía, pero pronto lo van a sentir, porque a principios de junio
va a subir la tarifa de energía eléctrica del 6.5%. Y entonces la gente que pensaba que la energía eléctrica era barata va a darse cuenta que no es así y que va a subir cada vez más. Peor, pero eso nosotros los antinucleares desde años lo decíamos, ¿no? EDF, la empresa que ha tenido que asumir la toma de Areva, la otra empresa que era en competencia con EDF durante años, que fue en quiebra. EDF ha puesto fondos ahí. También los contribuyentes han puesto fondos, el Estado ha puesto fondos. Total, se puede decir que EDF tiene más oficialmente 35.000 millones de deudas, pero todos saben que es un engaño, que es el doble. Encima de esto vamos a tener que pagar este cementerio nuclear, que por lo menos sería, si se hace, 25.000 millones de euros. Encima de eso, por lo que decía antes, por la cuestión de los reactores viejos, se analiza que si EDF quiere mantenerlos en funcionamiento, tiene que invertir entre 500.000 y 1.000 millones de euros por cada uno de los 58 que tenemos, o sea, suman, ¿no? Y entonces EDF se va a la quiebra, hasta tal punto que ahora, en estas semanas, el gobierno quiere renacionalizar la parte nuclear de EDF y quiere privatizar más la parte renovable de EDF. O sea, se dan cuenta. O sea, estamos llegando a un punto que las pérdidas lo va a pagar el pueblo francés por su contribución. Y yo, que no compro mi energía a EDF desde años, voy a tener que pagar también esa deuda. Y todos. Entonces, esto lo vamos a denunciar, por supuesto, fuerte, pero el gobierno actual sigue en esa meta de mantener la rama nuclear, porque el lobby está más fuerte que los políticos. Ahí estamos, ¿no? Ahora, y voy a terminar, yo pienso que esa situación no va a durar mucho tiempo, porque cae el mito de la energía limpia, cae el mito de la energía barata, y cae el mito también de la profusión de energía, que muchas veces se había dicho a los franceses: no se preocupen de energía, ustedes tienen un taladro nuclear, ustedes tienen una lámpara nuclear. Bueno, se jugaba con las palabras, pero ya basta, ¿no?, de engaño, lo que denunciaba antes. Entonces, no sé qué va a pasar, si EDF va a llevar al Estado francés a la quiebra. Puede ser, no sé, realmente la situación, a mi parecer, se va a poner cada vez más crítica. Pensando en lo que decía Raquel, digo, me parece que es una interesante idea y una propuesta, porque veo que hay otro compañero por allá que dijo algo parecido. Quizás, lo tiro como idea, de este foro podría salir un documento donde haya 4 o 5 puntos de estos que mencionás y que le golpee la puerta a la OIEA. Sería bastante provocador, me parece, e interesante. Y creo que tenemos compañeros cara visible, que un físico nuclear o chico, no sé, digo por decir, o compañeras que están acá afectadas, puedan presentar ese documento y que de alguna manera nos demos una estrategia ante los medios de comunicación globales. Es una idea que dejo. Y que golpeemos esas puertas. En mi cuenta me olvidé de Hinkley Point, en Inglaterra, que el Estado francés se compromete por pagar 16.000 millones de euros encima. German politics. First, I would like to say to your question, because of the hope, I think there is always hope.
And if you see the situation in Germany, the Greens, they were rising, but also the populists, the right wings, they are rising. At least the German AfD, they are denying climate change. So we need to watch how they, Salvini and Marine Le Pen, how they put themselves up in the European Parliament. We always used to have a pretty good connection with politicians in the European Parliament, but it's mostly for having special questions to the European Commission. There's, for example, in the moment, there is, as you mentioned, the United Nations, that I didn't know before. There is a United Nations body, United Nations European Economic Commission for Europe. And they put out a paper, it's called Redesigning the Uranium Pathway. Redesigning the uranium pathway. We have to compare the danger from climate change with the danger from uranium mining and all this front end of nuclear chain. And if we do that at the moment, they say, we are in a totally different situation. So climate change, big threat. Front chain of the nuclear power, uranium mining, totally different situation. So this is something I also have made connection with people from the European Parliament, but now, as we have to wait until they are set up, it's always very important to be in good contact with the politicians and push and ask questions at one point. But the economic thing, like Areva, for example, it's not very well known to many people. And it's also, we go back to the information story, if we would have let the whole nuclear power only to the market, we would never have nuclear power, never. Because they didn't want it. The big companies in Germany, they refused to develop nuclear power plants because it's not economic at all. So this is also something we have to shout out, you know, because with the climate change, what they are doing, again, they want our money, you know, special. I mean, they get it from France, from EDF, and it's all our money. And we also have in our paper in this campaign that written because we are a little bit scared. For example, the Green Climate Fund. Our Minister of Environment, when we met in Poland in Katowice, she was telling about, oh, Germany will double its donation to the Green Climate Fund, and if the nuclear industry is able to get in the rule book as a green energy, then they theoretically could get access to this money. So this is something we really have to be aware of and fight. Bueno, paso la palabra a quien ha preguntado más. Ha preguntado a ella y a Nuno. Nuno. Bem, desta vez foi a Raquel que falou muito depressa. Houve coisas que não entendi, mas, bom, daquilo que entendi, penso que Almaraz é um problema muito complicado e era algo que assumíamos em MIA como um marco. Penso que já há 1 ano, 2 anos que falávamos que se conseguíssemos cerrar Almaraz como lá a primeira, cerraríamos lá as outras seguinte. As mensagens que foram chegar, depois cambiou o governo em Espanha e as mensagens que têm chegado a Portugal, primeiro que o governo cerraria aos 40 anos, portanto Almaraz cerraria em 2020, depois já chegou a 2025, há cerca de um mês atrás chegou que cerraria em 2028. Como aconteceu isso, bom, houve uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol em Portugal e uma jornalista estive escrevendo para o gabinete do ministro português do Ambiente e ela lo disse, bom, onde isto está? O ministro espanhol falou 2028. Bom, nós estamos assumindo isso como uma certeza, temos dito sempre, bom, tem havido várias declarações diferentes dos responsáveis espanhóis, vamos esperar.
porque, no fundo, há um contexto político agora que é muito sensível. A Espanha teve eleições em abril, Portugal vai ter eleições para o Parlamento, Portugal vai ter eleições em outubro, e penso que estamos todos esperando um pouco sobre o que vai acontecer em los dois países. Uma coisa que para nós é imprescindível é lucharmos por uma avaliação de impacto ambiental em todos os projetos, porque os governos não querem isso, porque sabem que se isso acontecer, e não o que aconteceu com o ATI, com o armazém, porque isso que aconteceu foi uma farsa, foi que a Espanha fez aqui em Espanha uma consulta, o governo decidiu, e depois, como os portugueses falaram, bom, se querem dizer algo, diga, mas está decidido. Isso não é uma consulta pública, não vale nada. Foi uma farsa. Se houver uma verdadeira avaliação de impacto ambiental, como houve, se vocês recordarem, no caso da refinaria Balboa, alguns de vocês se recordam, uma refinaria que se queria construir há 10 anos atrás em Terra de Barros, e houve muita luta, e penso que todos vocês nos dizem que a posição de Portugal foi fundamental, porque houve uma consulta pública e muitos setores de Portugal, sobretudo os setores de turismo, de imobiliário, com muito peso, conseguiram pressionar o governo português para dizer que Portugal era contra. E por isso Portugal teve que dizer à Espanha, bom, somos muitos amigos, mas Portugal não quer a refinaria. E, portanto, foi isso que foi. E Espanha, houve muitos, não só isso, foram, como em tudo, não é nunca só uma coisa, são várias. Veio a crise económica, houve muita contestação, toda a Espanha, Andaluzia, Extremadura contestaram, Portugal também, e o projeto, que na altura toda a gente dizia que se vai fazer, não havia dúvida, não avançou, e, portanto, penso que tem que continuar a ser uma prioridade de toda a MIA e todas as organizações da MIA, nós batermos sempre por avaliações de impacto ambiental transfronteiriças. Yeah. Yes. About the environmental impact assessment, your question was, and the reactions of Europe, for example, because we are neighbors. We are not so far. Even Chernobyl affected Turkey from 1,000 kilometers. Yeah. So before this environmental impact assessment was erased, okay, and before this strategic environmental assessment, we had an environmental impact assessment, and it was highly criticized by Europe, by Rebecca Harms from Greens, European Parliament Secretary she was, and also from the even International Atomic Energy Agency highly criticized this project, but the reply of the government was not so friendly. It was just, this is our job. It's nobody will say anything. Nobody is able to say anything. So we will continue our project. The answer was like that. There's one point. As you may know, there are two conventions in the world: Paris Convention and Vienna Conventions, and both conventions call for third-party responsibility. So. And to give you a question, as you know, Russians want to build another VVR 1200 in Kaliningrad. And the idea with this project is to sell electricity to Europe. But the transmission lines go over Luxembourg. And the Luxembourg government says, we want a perfect, internationally recognized, independently done environmental impact assessment. So as a neighbor, they have a right to ask. In Turkish situation, we are trying to get all the neighbors, but they are quiet. You know what's going on in Syria, Iraq. Our hope is Greece. As a neighbor, you can challenge the project, and you have a right to do it, and it is an international convention.
Yes, I will say, you know, Aarhus and Espoo conventions. So Turkey still insists on not signing these two conventions, although we as social society, we push our government and ask for it because, you know, there is Metsamor in Armenia and it's creating a great threat for us. Turkey border, there's a city just 16 kilometers away from Metsamor. And there are some rumors that radiation has been leaking because, you know, radiation, it comes out from nuclear power plants from the cooling tower. So our government still doesn't sign it. And for Akkuyu, Cyprus is just 90 kilometers away. European Parliament Secretary also pushed to have Cyprus in the process because they need to get some more information. They will be directly affected from Turkey in case of an accident, but still no answer, no. Our government makes no explanation about these risks of the projects. They don't even accept that there is risk. Bueno, le voy a pasar la palabra a Chico y terminamos. Y nos vamos, porque nos tenemos que ir, no nos queda otra que irnos ya, ¿vale? Mañana seguimos, que va a ser muy interesante. Bueno, entonces yo quería, porque me parece que la idea tuya es cada uno contestar a tus cuestiones, ¿cierto? Un poco, más o menos, y que la fala final de todos suciera. El problema con tu cuestión a mí, que yo no la entendí bien, entonces no voy a poder, quizás después lo hacemos. Solo entendí una cosita cuando dijiste que yo tenía 80 años, ¿es esto? 87, ahora. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo escuché varias veces acá, por varios, la necesidad de hacer una articulación internacional en torno de esas cosas. Un paso más que no es solamente hacer encuentros, sino que arreglar las cosas para que nos articulemos. Salgamos de acá un poquito más articulados. Hemos aprendido mucho unos con los otros, pero salgamos de acá, más que esto, salgamos articulados. Entonces yo quería proponer que mañana entramos en un día en que hay montones de cosas a escuchar, a entender. Yo voy a elegir esto, o sea, vamos a nos separar. Y yo quería proponer quizás que por lo menos los miembros de esta mesa, que son cada uno de una situación, se reúnan algún momento para discutir qué articulaciones son posibles. E eu estava incluso me imaginando que entre as coisas que han sido dichas acá, há coisas precisas em torno das quais haveria que, por lo menos, tornar uma posição conjunta. Ou seja, vamos ser contra isso, vamos impedir isso, vamos fazer isso. Ou seja, que hagamos, por lo menos, um rol de coisas de las quais nós juntos vamos a tentar trabalhar. Como? Discutir un poquito. Entonces quería, como el tiempo va a ser muy corto, pero quizás a la hora del almuerzo, yo quería proponer esto concretamente, que los que están en la mesa, por lo menos, comamos juntos. No sé si dónde es el almuerzo. ¿Dónde es el almuerzo? En el centro dotacional de Arganzuela, que no está lejos de aquí. Pero se puede comer juntos un grupo. Podemos poneros en una mesa diferente. Perfecto. Si los otros están de acuerdo, nos ponemos juntos en la mesa del almuerzo e intentamos hacer y ubicar un poquito qué podríamos hacer ahora conjuntamente. Y es un principio en relación a las varias situaciones que hemos levantado acá. Es una propuesta de trabajo más, pero en mi edad yo tengo mucha prisa. Que avancemos porque la cosa es muy difícil, muy seria, muy complicada. Gracias. Bueno, damos por concluida la jornada de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y os esperamos mañana, que va a ser muy interesante.